soy Horacio Granero, abogado, y como abogado soy desconfiado. Entonces, cuando vi toda esta movida sobre el chat GPT, dije, bueno, no sé si esto servirá. Me voy a inscribir a ver qué pasa. Bueno, me inscribí y empecé a hacer algunas preguntas. La primera que hice, recordando aquellos viejos estudios de historia, me pregunté por qué el general Belgrano perdió la batalla de Salta contra los españoles. Quise hacer una pregunta capciosa. Y me responde insólitamente que el general Belgrano no perdió la batalla de Salta contra los españoles, sino que logró una importante victoria, y esto fue un gran producto para la independencia argentina, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, le pregunté de vuelta. La independencia de España se declaró el 25 de mayo de 1810, ¿no? Y entonces me contesta, empieza contestando, sí es correcto, listo, ahí ya está, se equivocó. Dice, no, la independencia argentina de España no se declaró oficialmente el 25 de mayo, pero es un día muy significativo para la Argentina, por el comienzo de la Revolución de Mayo, etcétera, etcétera. Bueno, está respondiendo correctamente. Entonces digo, pero, ¿qué es lo que estamos hablando? Si yo le pregunto concretamente algo, a ver, que sé que seguro, ¿qué es lo que me va a responder? Bueno, ¿cuándo se declaró la independencia? Ya quería tosudamente preguntarle y me dijo exactamente, se ve que lo sacó de alguno de los libros que deben estar guardados en Internet, la independencia de España por parte de la República Argentina se declaró el 9 de julio. Bueno, perfecto. Entonces, me quise preguntar qué era el GPT. Tanto se habla de esto. Entonces le pregunté directamente al programa. Y me dijo, correctamente, es un modelo de lenguaje natural. Perfecto, lenguaje natural, entiende las palabras y responde, desarrollado por OpenAI, propaganda obviamente de quien lo hizo, está perfecto, y utiliza una red neuronal de gran escala con más de 175.000 millones de parámetros para generar respuestas a preguntas y comentarios en lenguaje natural. Perfecto. Digo, bueno, nos encontramos delante no de un cerebro mágico, pero de algún programa en el cual yo le hago preguntas y las respuestas que me está dando eh, son, son correctas. Bueno, después entonces empecé a investigar un poquito, me di cuenta, bueno, que esto no surgió de la nada, sino que fue producto de toda una evolución de distintos chats, distintos elementos conversacionales, como se llama, que, bueno, no empezaron ahora. Eh, ya de hecho ya lo tenía Siri, Alexa, Echo, Cortana, y me hizo acordar, dice, cierto, el programa ELISA. ELISA que se hizo el nombre en honor al nombre del personaje de Pigmalión, que un profesor transforma en 6 meses a una vendedora callejera en una dama de alta sociedad. Y entonces buscando en Google encontré la dirección de donde estaba ELISA, que todavía está. Y esto fue un invento de un profesor informático del MIT que quiso hacer una parodia de un sistema de investigación psicológica inventado por Rogers, que se llamaba terapia concentrada en el cliente. El psicólogo nos va preguntando cosas y nos va dando respuestas. Entonces, ahí está la dirección, cualquiera que lo puede copiar y te puede acceder directamente, y le va a empezar diciendo Elisa, ¿cuál es mi problema? ¿Cuál es tu problema? Entonces le puedo poner, estoy muy mal. Me responde inmediatamente, ¿por qué crees que estás muy mal? O sea, toma unas palabras del texto que yo le he preguntado y con esto me responde. Entonces le pongo, ponele, nadie me quiere. ¿Y puedes pensar en alguien en particular? Me pregunta. Entonces le digo a mis compañeros de trabajo. Bueno, y ahí pueden seguir infinitamente dándome respuestas. Esto, que ya tiene 40 y pico de años, eh, trajo en su momento problemas, porque se generaba en la gente la conciencia de que la computadora le estaba respondiendo en forma casi física. Había como un psicólogo del otro lado. Bueno, después los técnicos dijeron, lógicamente, que esto era un programa que se llama ilacionado, estaba relacionado a las palabras
con distintos strings de palabras que se consideraban fuertes y esas palabras las iba dando como respuesta. Se los recomiendo porque es muy entretenido y van a ver que, por ejemplo, si, como buen psicólogo, si le empiezo a hablar de estos problemas y me va a decir en algún momento, pero escúchame, no me has hablado de tu familia. No le puse la palabra familia, madre, padre, hijos. Entonces, ¿tienes algún problema con tu familia? Entonces, bueno, realmente es muy interesante. Acá no hay inteligencia artificial, ni mucho menos. Los modelos lingüísticos de los que estamos hablando ahora sí son mucho más avanzados porque se basan en programas esencialmente de esto que se llama redes neuronales, que son la imitación de la forma de sinapsis, de relación que tiene el cerebro humano, y en base a esa sinapsis, esa relación, empiezan a dar respuestas sobre preguntas, sobre la palabra de textos encontrados. Fue avanzando durante mucho tiempo. En el año 97 empezaron las redes neuronales recurrentes, pero daban respuestas, digamos, no del todo acertadas, hasta que empezó lo que se llamaban los transformers, que fue un invento de Google, hay que reconocerlo, en el cual las redes neuronales eran capaces de rastrear dónde aparece cada palabra o frase en una secuencia de palabras y eso empieza a tener relación, transforma las palabras, transforma el contexto y empiezan a dar soluciones. Esto empieza a tener un significado hasta que, recuerdo noviembre del 21 más o menos, salió lo que se llamaba el GPT, que fue un programa revolucionario porque sin entender la pregunta que estaba haciendo, siempre sabiendo de que no hay un entendimiento, el único que puede entender es el cerebro humano, Dios gracias. Pero en base a estas famosas 175.000 millones de parámetros, analizando todo lo que es Internet, empieza a dar respuestas que cada vez se acercan más a lo que nosotros pensamos que es la realidad. Entonces, esta imitación de un ser humano se nos presenta como inquietante. Y más de uno ya ha dicho que esto es como destapar el genio de la botella, de la lámpara. Se destapó inteligencia artificial. ¡Qué peligro! O sea, hemos generado una persona artificial que reemplazaría a los seres humanos, reemplazaría a los médicos, reemplazaría a los abogados. Bueno, toda esta duda empezó a darnos vuelta y entonces, ya con las inquietudes y las preguntas históricas que le había hecho previamente, le pregunté, ¿qué pensás de mi persona? ¿Qué piensa de mi persona? A ver qué me decía. Y muy bien me responde, como modelo de lenguaje, se autodenomina humildemente, como modelo de lenguaje no tengo la capacidad de juzgar a las personas, ya que mi función es proporcionar información y respuestas a preguntas. No tengo conocimiento personal sobre ti, ni tengo una opinión subjetiva sobre ti. Bueno, perfecto. O sea, no me dio lo que preguntaba, pero me responde lo que realmente corresponde. Es un programa que tiene la capacidad no de juzgar, sino de dar respuestas a preguntas que se le formulan. Entonces ya con esto dije, no, listo, ahora voy a empezar a hacer preguntas jurídicas, porque ya me estaba preocupando si realmente puede ser una contra nuestra, se nos hace la competencia, nos da respuestas inmediatamente, ¿quién nos va a consultar a nosotros? Entonces hice una pregunta con alguna vueltita, que es, por ejemplo, la responsabilidad alimentaria se extiende a los abuelos en el caso de la legislación argentina, porque quise ser franco, o sea, yo sé que si bien está respondiéndome en español, esto no es Argentina, o sea, me responde todo lo que hay en español más todo lo que hay en otros idiomas. Yo no quise que se confunda. Entonces le dije, ¿qué responsabilidad alimentaria si se extiende en los casos de los abuelos a nuestros nietos? Y me responde muy bien, en base a lo que dice el Código Civil y Comercial, y también antecedentes judiciales, que aquí no lo dice, pero si los padres no dan sustento a sus hijos, el nieto puede accionar a los abuelos. Entonces,
reconozcamos que ya me preocupé un poco más, porque estaba dando algunas respuestas que coincidían con la realidad. Pero ya entonces dije, voy a seguir preguntando un poco más profundamente, siempre sobre legislación argentina. Y aquí empecé a dudar, porque le pregunté la resistencia al propio arresto. ¿Es considerado delito en la legislación argentina? Y entonces me responde muy directamente y en fracción de segundos. No, acá no estuvo pensando mucho, analiza y da la información directamente. Y dice, en la Argentina, resistencia al propio arresto es considerado delito por la ley 25876 en el artículo 1, que no tiene nada que ver. O sea, me tiró una ley, un artículo y transcribió un artículo que son ajenos por completo al tema que yo le estaba preguntando. Esto, cualquiera puede verlo con esta respuesta, da error, salvo que alguien sea penalista, conocedor del tema, y diga, no, no, Bertito, acá, ¿qué es lo que está diciendo? Bueno, después dije, hay un caso que a mí particularmente me interesa mucho, que es el caso de Negri contra Google. El año pasado me tocó ser amicus curiae en la corte sobre este tema. Y entonces le pregunté a Chat, ¿se reconoció el derecho al olvido en el juicio de Negri contra Google? Y directamente nos pone, sí, en el caso de Negri contra Google se reconoció el derecho al olvido, que no es así. La Corte no lo reconoció en este caso. Y que fue iniciado por el ciudadano argentino llamado Horacio Rafael de Negri. Acá se confunde, no es Natalia de Negri, evidentemente, sino que lo nombra como si fuera el político radical argentino. Y entonces habla del 2014, de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, que habría eliminado el enlace resultado de la búsqueda de la cuestión, y después en 2016 la Corte, nada que ver, nada que ver. O sea, mezcla una cantidad de datos y llega a conclusiones que son erróneas. Entonces, otra pregunta que le hice después, cuando ya se me generaron más dudas con esta respuesta de Negri, era si los buscadores de Internet son responsables de los daños que ocasionan, otro tema que también me interesa. Y muy directamente me indica, en la Argentina los buscadores de Internet son considerados intermediarios y están protegidos por la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información electrónico, de la ley 34 del 2002 de España. Digo, no, ya, acá está mezclando absolutamente, ya no es solamente legislación argentina o inventando legislación que no existe, sino que está citando legislación extranjera. Entonces, ya me dijo de vuelta, esto es peligroso. Bueno, nosotros, en el caso del dial, hace rato que estamos utilizando el chat GPT con el Sherlock. Sherlock es un programa de inteligencia artificial desarrollado por la empresa, en la cual buscamos dentro del sitio del dial, que son los varios teras de información, cuáles son los fallos más pertinentes ante una pregunta formulada también en lenguaje natural. Entonces, aprovechando esta experiencia, le pregunté a Sherlock, ¿los buscadores de Internet son responsables por los daños que ocasiona su contenido? Y me respondió varios fallos. Uno de ellos, sí, los buscadores de Internet son responsables siempre y cuando tomen conocimiento, que es perfecto, porque es lo que dice el fallo. Entonces, más allá de que está correcta la respuesta, si yo tengo dudas, puedo ver el fallo, analizo de dónde surge la información. No es como en el caso de el ChatGPT, que no dice de dónde lo saca. O sea, da una información por autoridad, dado por el programa, que puede ser creído o no, pero no puede ser verificado. Y entonces, ¿qué conclusión podemos llegar? Sí, que se ha absorbido todos estos 175 mil millones de parámetros, pero es cierto de que aquí en el medio hay muchas tergiversaciones, hay sesgos que han sido incluidos y que nos da hechos inexistentes o incorporados incorrectamente que da la gran duda de la ausencia de interpretabilidad. Dificulta al ser humano la posibilidad de verificar la autenticidad de esta respuesta, salvo que lo tome como decisión de autoridad y lo que diga ChatGPT
es palabra santa y lo tengo que creer. Me parece que esto es un poco demasiado arriesgado. Algunos tribunales extranjeros, ya veo que en Colombia hubo un fallo muy conocido de febrero, en el cual lo toma como considerando y resultando del fallo, diciendo, como dijo el chat GPT, tal respuesta. Entonces, esto puede llevar a inclusión de equívocos, sesgados, erróneos. ¿Y por qué surge esto? Porque es una caja negra, como se dio en llamar. O sea, no se sabe exactamente cómo surgen las respuestas, sobre todo en esta forma de programación que son redes neuronales, que no responde dos veces lo mismo. Según por qué lado vaya las relaciones que toma internamente, nos da respuestas que a veces son distintas. A diferencia de lo que intentamos hacer en la empresa con Sherlock, que sí sabemos de qué fallos son. Entonces, por otro lado, como conclusión, nos están usando a todos nosotros en estos varios millones de personas que estamos consultando, hablando, discutiendo, dando nuestra opinión como testing gratuito de esta información que ha dado este genio que ha salido de la lámpara. La duda, un poco para concluir, es decir, bueno, ¿existirá el Aladino capaz de colocar el genio de vuelta dentro de la lámpara y que actúe en forma correcta, útil para el ser humano? Bueno, entonces ya para finalizar le pregunté al chat, me sigue respondiendo y le pregunté si consideras, ya lo tuteo a esta altura de la charla, que eres útil para los abogados en el ejercicio de la profesión. Y por supuesto, me da una respuesta como modelo de lenguaje, humildemente dice que es un modelo de lenguaje, puedo ser útil para los abogados en el ejercicio de la profesión. Y aquí algunos ejemplos. Puedo investigar casos, puedo analizar documentos, puedo traducir documentos, puedo tener mejor comunicación con mis clientes. Como modelo de lenguaje puedo hacer para los abogados una variedad de formas y ayudarlos en el ejercicio profesional. Perfecto. Pero me quedó la duda. Y le pregunté directamente, ¿qué peligros podría tener un abogado si usa exclusivamente el chat GPT en el ejercicio de la profesión? Y aquí contesta correctamente. ¿Por qué, en conclusión, ChatGPT-3 puede serle útil en la profesión? Es importante utilizarlo con precaución, dice, y tener en cuenta sus limitaciones y riesgos. Lo dice directamente el programa. El abogado debe seguir siendo responsable y tomar decisiones informadas basadas en su propio conocimiento y experiencia. ¿Y esto por qué? El mismo chat dice que cuando yo le hago una pregunta, falta de contexto. Hay contextos que no son correctos. Dice la responsabilidad del abogado. Muy bien. O sea, usted es el que va a dar la opinión. Por lo tanto, usted es responsable de revisar lo que está diciendo. La privacidad y seguridad de los datos no da la absoluta seguridad de que todo lo que está informando es correcto. Y el reemplazo del ser humano difícilmente va a poder ser conseguido. Entonces, yo creo que la mejor respuesta a la pregunta de si este programa nos sirve para los abogados la da el mismo ChatGPT. Bueno, esperemos haber sido útil. Cualquier duda que quieran, a su disposición. Muchísimas gracias.